Mira, la mal llamada independencia del Banco Central implica entregarle la conducción de la entidad a la banca privada, como sucedía en el Ecuador décadas atrás, en que esta entidad fue cómplice de la mayor crisis económica vivida por el país hasta el momento actual, que vivimos una terrible crisis a causa del COVID, y en el caso de Ecuador también a causa de los malos manejos económicos del gobierno. Es importante decir, antes de proseguir, que el Banco Central no imprime moneda en el caso ecuatoriano. En el Ecuador utilizamos el dólar norteamericano, pero el Banco Central tiene a su cargo la Reserva Internacional del país y tiene la posibilidad de incidir, de hacer gestión en la liquidez de la economía. Cumple un rol importantísimo, incluso para el cuidado de la dolarización. Y eso es precisamente ese rol lo que le molesta a la banca y a los grandes grupos económicos. La Constitución ecuatoriana de 2008, rompiendo con eso que pasaba antes, establece que el Banco Central del Ecuador es parte de la función ejecutiva. Es parte del Ejecutivo e implementa la política que éste define. La reforma que quiere pasar el gobierno actual, comprometida en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y además, dicho sea de paso, una reforma en la que vienen insistiendo desde finales de 2019, de manera inconstitucional dice que el Banco Central del Ecuador no puede recibir ni solicitará instrucciones de ninguna entidad pública. Entonces, a la vez que tratan de enmarcarse en la Constitución y retoman incluso las propias palabras de la misma, dicen que es parte de la función ejecutiva, pero no puede recibir instrucciones de la Constitución, perdón, de la función ejecutiva. Es una tontería y más allá de eso es inconstitucional. Y otra inconstitucionalidad es que la reforma que quieren pasar dice que el Banco Central formula e implementa su política económica cuando la Constitución dice que es el ejecutivo del gobierno que formula la política pública, en este caso la política económica, y el Banco Central en este caso específico implementa la política. Entonces ahora le dan la capacidad al Banco Central de formular política económica e implementarla. Entonces entra en una contradicción con las funciones del Ejecutivo, con las funciones del ministro de Economía y Finanzas. Sobre la reforma hay tres cosas que hay que retener, que son importantes. En primer lugar, la reforma que están tratando de pasar, que seguramente va a llegar en los próximos días a la Asamblea, entrega el órgano de gobierno del Banco Central a la banca privada. Primero, crea el órgano de gobierno porque ahora no existe un directorio del Banco Central, antes había, ahora hay una gran junta monetaria, pero entrega tanto la junta monetaria como este nuevo directorio del Banco Central a la banca privada con quien el presidente Lenín Moreno ha cogobernado en estos casi 4 años. Los miembros del directorio, de acuerdo a la reforma, estarían nombrados por el presidente. Entonces, si esta reforma pasa brevemente, será Lenín Moreno quienes los nombre para 6 años. Es decir, deja los miembros del directorio del Banco Central para el próximo gobierno y para la mitad del subsiguiente. Este cuerpo ya privatizado podrá dictar, como decía anteriormente, inconstitucionalmente y puede además implementar su propia política, por ejemplo, en materia de tasas de interés, de definición las comisiones que debe cobrar la banca, etcétera. Por eso ven los intereses importantes de la banca ahí. Segundo punto que hay que retener. La reforma que están planteando dispone la extinción de las inversiones obligatorias que tienen que tener en el Ecuador en activos domésticos las entidades del sistema financiero privado y cooperativo también en nuestro caso. Y al mismo tiempo que quitan esa obligación que es importantísima para cuidar la salud de la dolarización en el Ecuador, ordenan que se garantice la cobertura del 100% de las divisas con las que contribuye el sistema financiero privado a la Reserva Internacional. Entonces, si ellos quieren sacar dinero de la economía, de todas maneras, la Reserva Internacional tiene que garantizarles el 100% de sus contribuciones a la Reserva. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que ser las divisas del sector público las que cuidan la salud de la reserva. Y si quieren, en otras palabras, es el sector público que va a subsidiar la expulsión de divisas por fuera del sistema monetario nacional, como les digo, atentando a la dolarización y a la misma estabilidad del propio sistema financiero. ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque las grandes fortunas y el sistema financiero tienen prácticamente un sistema económico paralelo fuera del país. Estamos hablando de cerca de 30.000 millones de dólares
depositados fuera del Ecuador, que es alrededor del 80% de los depósitos que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen en el país. Como les digo, un sistema financiero paralelo que atienta contra la necesidad que tiene la economía ecuatoriana de tener dólares en su economía. Si no tienes dólares en una economía que necesita del dólar, eso finalmente explota y no funciona. Tercer punto que hay que retener. ¿Qué es lo que quiere esta reforma que quieren pasar y que vienen insistiendo desde 2019? Quieren blindar completamente la posibilidad de que el Banco Central financie a las entidades estatales. En el 2018 ya bloquearon la posibilidad de que el Banco Central financie directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero con la nueva reforma quieren prohibir la inversión del Banco Central en empresas públicas, le cierran la posibilidad de que financie a los gobiernos locales en Ecuador, le cierran la posibilidad de que emita garantías, entre otras cosas. Esos tres puntos son importantes a retener, pero en el fondo creo que es clave entender que la medida implica la posibilidad de que el bloque de poder, ¿no es cierto?, el presidente Moreno, los grandes bancos y sectores importantes de los grupos económicos del país, garantizan la reproducción de sus intereses económicos más allá de los resultados electorales de febrero. Es decir, no importa quién gane las elecciones, con un banco central mal llamado independiente, pero dependiente en este caso de sus intereses, ellos garantizan que su modelo económico siga existiendo y se siga reproduciendo. Esta medida, es importante decirlo, es uno de los compromisos del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional en el marco de un acuerdo crediticio que está vigente por 6.500 millones de dólares con un montón de condiciones que ya se imaginarán cómo son. Del lado del FMI, se trata en este caso de una defensa a ultranza de este contradictorio dogma de la independencia de los bancos centrales, que gran parte de la investigación económica, de la economía política y de las ciencias sociales en general ha demostrado que no tiene relación con el crecimiento económico, que las políticas de bancos centrales mal llamados independientes no tienen impactos comprobables en el crecimiento sostenido, no hay impactos favorables en la generación de empleo, sino muchas veces incluso hay correlaciones con el desempleo, no tienen impactos positivos con la inflación, en algunos casos las políticas que han implementado estos mal llamados bancos centrales más bien te generan escenarios de deflación. Esta reforma que busca darle esta mal llamada independencia al Banco Central del Ecuador, que realmente es una dependencia del sector de la gran banca privada, no es la primera cosa que ha hecho este cogobierno de la banca privada con el presidente Lenín Moreno y varios sectores del gran empresariado. Varias normas y medidas económicas que ha puesto en marcha este bloque de poder, llamémoslo así, han sido solicitadas expresamente, públicamente, directamente por los voceros de la banca privada. Además, es importante decirles a las personas que quieren enterarse un poco más sobre Ecuador que la banca tiene su propio partido político y es el partido político del candidato presidencial, actual candidato presidencial, Guillermo Lasso, que en el tratamiento de estas y otras reformas ha votado en el 87% de veces junto con el bloque de asambleístas de Lenín Moreno, del presidente de turno. Entonces, directamente terminan beneficiando a la banca sus intereses, ¿no es cierto? Tienen al gobierno, tienen su propio partido y es el partido que está tratando de llegar al poder, o más bien yo diría de continuar en el poder porque han gobernado. Para darles un ejemplo, en 2018, este bloque de poder, en la Asamblea en este caso, y bajo propuesta del Ejecutivo, le entregó el manejo exclusivo de los medios de pago electrónicos a la banca, al sector financiero. Antes, el propio Banco Central, el sector público, trataba de desarrollar medios de pago electrónicos, pero esto quedó impedido. La banca dijo, nosotros nos hacemos cargo y la verdad han hecho poquísimo, no les interesa, ¿no? En el Ecuador la banca privada es tremendamente rentista, no les interesa masificar, aumentar el volumen de este tipo de medios de pago, sino cobrar altísimas comisiones con lo poco que tienen, ¿no? Esto es rentismo al 100%. Por otro lado, con otra reforma legal, en el mismo año 2018 se impidió que el Banco Central, que es lo que les comentaba anteriormente, utilice los excedentes de liquidez de la reserva para financiar al Ministerio de Finanzas e inyectar recursos a la economía ecuatoriana, que es positivo. La Reserva Internacional, en el caso del Ecuador, si tú inyectas esos recursos al Ecuador y esos recursos no salen del país, la reserva no se afecta. El problema son los recursos que salen a través de importaciones y a través de fuga de capitales, donde los principales actores son los grandes grupos económicos y parte del sector financiero privado, el gran sector financiero privado.
Les comentaba anteriormente que esta reforma que tiene como eje esta mal llamada independencia del Banco Central se trató de pasar anteriormente. Esto fue entre octubre y noviembre de 2019 en un proyecto de ley que se llamaba Ley de Crecimiento Económico, ¿no? Paradójicamente. En el Ecuador nosotros le apodamos Ley Trole 4, que nos recuerda unas tristes leyes que se pasaron a inicios de este milenio, en el año 2000. Trole para nosotros son los trolebuses, porque articulaban y reformaban una serie de normas. Entonces ya hubo una Trole 3 que la pasó Lenín Moreno y esta la apodamos la Trole 4. Dentro de la Trole 4, que era una mega reforma, era un mamotreto, diríamos, que incluso les asustó a los asambleístas por la cantidad de cosas que querían reformar. Uno de los ejes era justamente esta mal llamada independencia del Banco Central, y a través de una inédita confluencia de fuerzas en la Asamblea Nacional, no solo los bloques más progresistas, sino incluso parte de la derecha, se archivó la ley. La Asamblea Nacional le dijo no a este tipo de reformas, y ahora el gobierno de Lenín Moreno, que ha gobernado con la banca privada, con los grandes sectores económicos y con el propio FMI, que de frente dice vamos a insistir en las reformas de 2019, porque ni siquiera han transparentado cómo va a ser este texto de ley, pero han anunciado que básicamente van a retomar lo que ya fue rechazado por la Asamblea Nacional y ya fue rechazado con un trasfondo de una importante movilización popular en las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca y las principales ciudades del país. Así que eso es justamente lo que se viene, y tratan de implementar esta reforma antes de las elecciones, como les decía anteriormente, para garantizar la reproducción del modelo económico que está vigente en el Ecuador, independientemente de la transición política que pueda haber. Entonces, es una denuncia grave que queremos que se discuta, se sepa en el Ecuador y en el mundo también, por supuesto.